Una joven llamada Eleonora Ricci aprendió desde niña que la belleza puede ser tanto bendición como maldición. En los salones dorados de Roma, donde su familia exhibía sonrisas y secretos, ella era la hija perfecta que servía el té con gracia y recogía los restos del orgullo ajeno. Sus ojos azules imposibles bajo el cabello negro como la noche italiana hacían que las conversaciones se detuvieran cuando entraba a una habitación. Sus labios rojos y carnudos, que nunca necesitó pintar, eran el tipo de belleza que los poetas intentaban describir y siempre fallaban. Pero nadie sabía que esa belleza la convertiría en el trofeo más codiciado de Italia, que un hombre poderoso movería cielo y tierra para poseerla, que destruiría al hombre que ella amaba y que la obligaría a casarse bajo chantaje y lágrimas. Nadie lo sabía, pero ese instante, ese pequeño gesto de rendición, sería el comienzo de una historia que cambiaría para siempre el significado de las palabras amor verdadero, porque el destino, a veces, se disfraza de prisión antes de revelar que era libertad. Cuéntame, ¿desde qué país escuchas esta historia? El año era 1934. El sonido de las lámparas de gas comenzaba a encender la noche en Roma. Y una mujer obligada a casarse estaba a punto de descubrir que el amor verdadero no siempre es el que elegimos, sino el que nos elige. Roma brillaba bajo la luna de abril. La ciudad eterna respiraba poder y secretos en cada esquina de mármol antiguo. En la Villa Ricci del barrio Parioli, Eleonora se preparaba para otro baile más de la alta sociedad romana. Tenía 24 años y había aprendido a sonreír en público mientras su corazón latía en secreto. Su reflejo en el espejo le devolvió la imagen que siempre provocaba susurros. Cabello negro recogido con perlas. Piel de porcelana que contrastaba con el vestido verde esmeralda. Pero lo que realmente hipnotizaba eran aquellos ojos azules profundos, raros en Italia, que parecían guardar océanos de misterio, y sus labios rojos carnudos que hacían que los hombres olvidaran cómo respirar. Ella no lo sabía, pero esa noche su belleza cambiaría su destino para siempre. Su padre, Avvocato Vittorio Ricci, la esperaba en el salón. Era un hombre de 60 años que había construido su reputación sobre casos ganados y alianzas estratégicas, pero últimamente sus ojos mostraban preocupación. Inversiones arriesgadas, deudas silenciosas, el tipo de problemas que los hombres orgullosos intentan ocultar. Eleonora subió al carruaje sin saber que su vida cambiaría en cuestión de horas. El Palazzo Colonna resplandecía con candelabros de cristal y conversaciones en susurros. La élite fascista de Roma se reunía bajo los frescos renacentistas, ministros con medallas, industriales con ambiciones, mujeres con joyas prestadas y sonrisas calculadas. Eleonora entró al salón del brazo de su padre, y el mundo se detuvo, no por ella, sino por lo que su entrada provocó en un hombre al fondo del salón. Conte Donato de Rossi tenía 45 años y controlaba el petróleo y los transportes marítimos de media Italia. Alto, cabello grisáceo en las sienes, ojos oscuros que habían visto demasiado poder y demasiada traición. Su primer matrimonio había terminado en escándalo. Su esposa lo había traicionado con su mejor amigo en su propia casa. El divorcio había sido un escándalo nacional en la Italia católica de 1934. Desde entonces, él había jurado nunca más amar. Hasta esa noche. Cuando Eleonora cruzó el salón, algo en su pecho se quebró y se reconstruyó al mismo tiempo. Aquellos ojos azules, aquellos labios rojos, la gracia con la que movía las manos al saludar. No era solo belleza, era algo más profundo. Algo que él no podía nombrar pero tampoco podía ignorar. Donato no podía apartar la mirada. Por primera vez en años, sintió algo parecido a la vulnerabilidad, y lo odió, y lo deseó. Eleonora no lo notó de inmediato. Su atención estaba en otro hombre al otro lado del salón. Dottore Alberto Valeriano, 28 años, médico de los pobres de Roma, cabello castaño despeinado, sonrisa amable, manos que curaban en lugar de poseer. Él era su secreto. Se habían conocido meses atrás en una clínica de caridad donde ella donaba libros. Él le había hablado de medicina y justicia social. Ella le había hablado de poesía y sueños prohibidos. Se enamoraron en silencio, lejos de los ojos de la alta sociedad, porque un médico humilde jamás sería aceptado por la familia Ricci. Esa noche, en el jardín del palazzo, mientras los demás bailaban, Eleonora y Alberto se encontraron bajo los naranjos. Él tomó su mano con ternura.
Ella sintió que el mundo finalmente tenía sentido. Hablaron de huir, de construir una vida lejos de Roma, de ser libres, pero lo que no sabían era que alguien los observaba desde las sombras. Donato de Rossi había seguido a Eleonora al jardín. Vio cómo ella miraba a ese médico insignificante. Vio cómo sus labios rojos sonreían de una forma que nunca le sonreirían a él. Y algo dentro de él se rompió, no de tristeza, de determinación. Si ese médico pobre pensaba que podía quedarse con la mujer más bella de Italia, estaba equivocado. Donato de Rossi era un hombre que conseguía lo que quería. Y quería a Eleonora Ricci, costara lo que costara. Esa noche, mientras Eleonora regresaba a casa soñando con un futuro junto a Alberto, el conde ya estaba haciendo llamadas. Investigadores privados, contactos en el gobierno, informantes financieros. En menos de 24 horas, Donato sabría todo sobre la familia Ricci y encontraría la grieta perfecta para entrar, porque los hombres poderosos no piden, toman. Y Donato de Rossi acababa de decidir que Eleonora sería suya. 3 días después del baile, Avvocato Vittorio Ricci recibió una visita inesperada. Un sobre negro con el sello del conde de Rossi. Dentro, una invitación a almorzar en el exclusivo Club Imperiale, donde solo los hombres más poderosos de Italia eran admitidos. Vittorio llegó puntual, con la corbata perfectamente anudada y el orgullo intacto. Pero cuando se sentó frente a Donato bajo los bustos de mármol de emperadores romanos, supo que algo andaba mal. Donato no perdió tiempo en cortesías. Deslizó un folder de cuero negro sobre la mesa. Dentro, documentos financieros, inversiones fallidas, deudas crecientes, contratos firmados con un ministro que había caído en desgracia. Vittorio sintió que el aire le faltaba. El conde lo miró con calma fría. Todo estaba ahí. Cada error, cada secreto, cada mentira financiera que Vittorio había ocultado a su familia. Donato habló con voz tranquila pero letal. La deuda total era de $500,000, una cantidad que destruiría a la familia Ricci, que arruinaría su reputación, que los dejaría en la calle. Vittorio intentó hablar, pero Donato levantó una mano. Había una solución, una sola. El conde pagaría todas las deudas, borraría todo rastro de vergüenza. Más aún, ofrecería una participación en su nuevo proyecto naval en Génova, a cambio de una sola cosa, la mano de Eleonora Ricci en matrimonio. Vittorio se quedó congelado. Su hija, su única hija, la niña de ojos azules que había crecido leyendo poesía en el jardín. Donato continuó sin emoción. No era una negociación, era un hecho. Vittorio tenía 72 horas para convencer a Eleonora. Si se negaba, los documentos llegarían a los periódicos controlados por el régimen. La familia Ricci sería destruida públicamente, y Vittorio iría a prisión por fraude financiero. El conde se levantó, ajustó su traje y dejó a Vittorio temblando en silencio. Afuera del club, bajo el sol romano que quemaba sin piedad, Vittorio supo que acababa de vender a su hija. Esa noche, en la villa Ricci, Eleonora notó que su padre no la miraba a los ojos durante la cena. Algo había cambiado. Mientras tanto, en otro rincón de Roma, Donato de Rossi no perdía tiempo. Su siguiente paso era eliminar cualquier competencia. Y eso significaba destruir al dottore Alberto Valeriano. Donato hizo una llamada a un contacto en la prensa fascista, otra a la policía política, la temida Obra, una más a un inspector de salud pública corrupto. En 48 horas, la vida de Alberto comenzaría a desmoronarse, porque Donato no solo quería a Eleonora, quería que ella no tuviera otra opción más que él, y los hombres desesperados son los más peligrosos. Al día siguiente, el periódico Il Regime publicó un artículo devastador. Médico de los pobres bajo investigación por negligencia y desvío de medicamentos. Alberto leyó el titular con incredulidad. Acusaciones falsas, testimonios inventados, pacientes que supuestamente habían muerto bajo su cuidado. Ninguna era verdad, pero en la Italia fascista de 1934, la verdad importaba menos que el poder. La clínica donde Alberto trabajaba fue cerrada por orden sanitaria. Sus colegas comenzaron a alejarse. Los pacientes que lo adoraban fueron intimidados por hombres en trajes oscuros. En una semana, el médico más respetado de los barrios pobres de Roma se convirtió en un paria. Eleonora leyó el artículo y sintió que el mundo se derrumbaba. Intentó visitarlo, pero Alberto le pidió que no lo hiciera. No quería arrastrarla a su desgracia.
Él no sabía que su desgracia había sido orquestada precisamente por estar cerca de ella. Mientras tanto, Vittorio reunió el coraje para hablar con su hija. La encontró en el jardín, leyendo bajo un naranjo. Se sentó a su lado con el peso de la traición en los hombros. Le contó todo: las deudas, el chantaje, la oferta del conde. Eleonora lo escuchó en silencio, sintiendo cómo cada palabra era una puñalada. Cuando él terminó, ella solo hizo una pregunta. Si ella se negaba, ¿qué pasaría? Vittorio no pudo sostener su mirada. Prisión, ruina, vergüenza pública. Eleonora cerró los ojos. Su padre acababa de pedirle que se sacrificara para salvar su orgullo. Esa noche, ella lloró hasta que no quedaron más lágrimas, y al día siguiente, le dijo a su padre que necesitaba tiempo. Pero Donato de Rossi no daba tiempo, solo daba ultimátums, y su siguiente movimiento sería aún más brutal. 10 días después del almuerzo en el Club Imperiale, Alberto Valeriano fue arrestado. La policía política llegó a su pequeño apartamento al amanecer. Uniformes negros, botas pesadas, órdenes que no se cuestionaban. Lo acusaron de subversión política y actividades antipatrióticas. Documentos falsos, testimonios comprados, evidencia fabricada. Alberto fue arrastrado a las cárceles políticas de Regina Coeli. La noticia llegó a Eleonora como un golpe en el estómago. Corrió a la prisión, pero no la dejaron entrar. Gritó su nombre desde la calle, pero solo el silencio le respondió. Esa noche, Donato de Rossi apareció en la Villa Ricci, sin invitación, sin anuncio previo, como el dueño del mundo. Vittorio lo recibió con manos temblorosas. Eleonora bajó las escaleras y se detuvo al verlo. Era la primera vez que lo veía de cerca desde el baile. Alto, imponente, ojos oscuros que no pedían, sino exigían. Donato habló con calma. El médico estaba en prisión, y seguiría ahí indefinidamente, a menos que Eleonora aceptara casarse con él. Entonces, y solo entonces, Alberto sería liberado. Eleonora lo miró con odio puro. Le preguntó cómo podía vivir consigo mismo destruyendo vidas inocentes. Donato no se inmutó. Le respondió que los hombres débiles pierden, los hombres fuertes toman lo que quieren, y él quería a Eleonora, no por capricho, no por lujuria, sino porque desde que la vio en el Palazzo Colonna, no había podido dormir sin soñar con aquellos ojos azules. Ella sintió náuseas. Le dijo que jamás lo amaría. Él sonrió con tristeza. No le pedía amor, le pedía una oportunidad. Y si ella se negaba, Alberto moriría en prisión y su familia sería destruida. Eleonora se dio vuelta y subió las escaleras sin responder. Pero ambos sabían que la decisión ya estaba tomada. 3 días después, Eleonora envió una carta a Donato. Aceptaba, pero tenía una condición. Alberto debía ser liberado el día de la boda. Donato aceptó sin dudar. Cumplió su palabra a su manera. Alberto sería liberado, pero Eleonora nunca especificó que él debía saber quién lo había encarcelado. Esa noche, en su celda oscura, Alberto recibió la visita de un oficial. Le informaron que sería liberado por falta de pruebas, que había sido un error burocrático, que podía irse en silencio o seguir protestando y empeorar su situación. Alberto, agotado y quebrado, aceptó el silencio. Nunca supo que Donato de Rossi lo había destruido. Nunca supo que Eleonora se había sacrificado por él. Solo supo que era libre y que necesitaba reconstruir su vida lejos de Roma. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, una mujer observaba todo con odio creciente. Contesa Vittoria de Rossi, la exesposa de Donato, había escuchado los rumores. Su exmarido, el hombre que la había divorciado con escándalo, se casaba de nuevo. Y no con cualquier mujer, con una joven de belleza imposible. Vittoria tenía 38 años y había sido hermosa en su juventud. Cabello rubio, piel clara, elegancia aristocrática. Pero los años y el resentimiento habían dejado líneas de amargura en su rostro. Cuando vio por primera vez una fotografía de Eleonora en el periódico, sintió algo más fuerte que celos. Sintió odio. Aquellos ojos azules, aquellos labios carnudos, aquella juventud radiante, todo lo que Vittoria ya no tenía. Donato nunca la había mirado de esa forma. Nunca había movido cielo y tierra por ella, y ahora lo hacía por una desconocida. Vittoria decidió que no se quedaría de brazos cruzados. Si Donato pensaba que podía reemplazarla y ser feliz, estaba equivocado. Ella no descansaría hasta ver a esa italiana llorando y humillada.
Porque el infierno no tiene furia como una mujer despreciada, y Vittoria acababa de convertirse en el infierno personificado. Los preparativos de la boda comenzaron. Eleonora se movía como un fantasma por la Villa Ricci. No hablaba, apenas comía, solo existía. Su madre intentó consolarla, pero las palabras sonaban huecas. Su padre evitaba su mirada, avergonzado pero aliviado. La fecha fue fijada, 6 semanas después, en Milán, lejos de los ojos curiosos de Roma. Donato enviaba regalos todos los días, joyas, vestidos, libros de poesía italiana del siglo XV. Eleonora los dejaba sin abrir, pero Donato no se rendía, porque él, a diferencia de Alberto, no huía ante los obstáculos, luchaba, insistía, esperaba, y estaba dispuesto a esperar toda una vida si era necesario. Aunque no lo sabía, su espera no sería tan larga, porque el corazón humano es más complejo que el orgullo, y a veces, el amor verdadero no es el que elegimos en la juventud, sino el que nos elige en la oscuridad. La primavera de 1934 pintó Milán de colores suaves, pero en el interior de la catedral gótica del Duomo, todo era frialdad y mármol. Eleonora se vistió de blanco en silencio. El vestido era una obra maestra de encaje francés y perlas. Donato no había escatimado en gastos, pero para ella era solo un sudario hermoso. Se miró al espejo y apenas reconoció a la mujer que le devolvía la mirada. Ojos azules sin brillo, labios rojos sin sonrisa. Era una novia, pero también era una prisionera. Su madre le colocó el velo con manos temblorosas. Su padre esperaba afuera, incapaz de mirarla sin sentir culpa. Mientras tanto, en otra parte de la catedral, Donato se preparaba con calma. Traje negro impecable, corbata de seda, gemelos de oro. Lucía como lo que era, poder encarnado. Pero sus manos temblaban ligeramente al abrocharse los puños. No era nerviosismo, era algo más profundo. Miedo. Miedo de que ella nunca lo mirara con algo que no fuera odio. La ceremonia estaba programada para las 4 de la tarde. Aristócratas milaneses, industriales con conexiones fascistas, funcionarios del régimen. Pero notablemente ausente estaba la alta sociedad romana. Donato lo había querido así. Menos testigos, menos rumores. Y luego, ella apareció. Las puertas de la catedral se abrieron, y Donato sintió que el aire se le escapaba del pecho. Eleonora caminó por el pasillo del brazo de su padre. El velo cubría su rostro, pero no podía ocultar aquellos ojos azules. Cada paso era lento, deliberado, como si caminara hacia su propia ejecución. Donato la observó acercarse y algo dentro de él se quebró. No era triunfo lo que sentía, era dolor, porque estaba obteniendo todo lo que quería, pero de la peor forma posible. Cuando Eleonora llegó al altar, su padre la entregó con un beso en la frente y se alejó rápidamente. Ella se quedó de pie junto a Donato. Él podía sentir el odio radiando de su cuerpo. El sacerdote comenzó la ceremonia en latín, palabras antiguas sobre amor y compromiso que sonaban como mentiras en ese espacio frío. Cuando llegó el momento de los votos, Eleonora respondió con voz apenas audible. «Acepto». 2 palabras que pesaban como piedras. Donato respondió con voz firme, pero sus ojos mostraban algo diferente. Cuando el sacerdote declaró que podía besar a la novia, Donato se acercó lentamente, levantó el velo con cuidado, y se encontró con aquellos ojos azules llenos de lágrimas silenciosas. Sus labios rojos temblaban. Él la besó con una suavidad que la sorprendió. No fue un beso de posesión, fue un beso de ruego, como si le estuviera pidiendo perdón. Pero Eleonora no lo perdonaba. No entonces. La recepción fue un evento breve y formal. Champagne, canapés, conversaciones forzadas. Eleonora se sentó en silencio mientras Donato hablaba con invitados, pero hubo un momento en que las puertas se abrieron, y una mujer entró sin invitación, Vittoria de Unrossi, vestida completamente de negro, velo sobre el rostro, como si asistiera a un funeral. Los murmullos recorrieron el salón. Donato se tensó al verla. Vittoria se acercó a la mesa principal con pasos lentos y deliberados. Se detuvo frente a Eleonora, levantó el velo y la miró directamente. Fue entonces cuando Vittoria vio de cerca lo que había visto solo en fotografías. Aquellos ojos azules imposibles, aquellos labios rojos carnudos, aquella piel de porcelana sin imperfecciones, aquella juventud radiante. La envidia le atravesó como un cuchillo, porque Vittoria había sido hermosa, pero nunca así.
nunca con esa belleza que hacía que el mundo se detuviera. Y en ese momento, Vittoria supo que no estaba luchando contra una rival cualquiera. Estaba luchando contra algo que nunca podría ser. Sin decir palabra, Vittoria se dio vuelta y salió de la recepción. Pero en sus ojos quedó grabada la promesa de venganza. Donato se disculpó con los invitados y terminó la recepción temprano. Era hora de partir hacia Sicilia, hacia el Castello Sanguineto, hacia la jaula de oro donde Eleonora pasaría los próximos meses de su vida. El viaje fue silencioso. Donato intentó iniciar conversación varias veces, pero Eleonora solo miraba por la ventana. Cuando llegaron al puerto y abordaron el yate privado que los llevaría a Sicilia, ella finalmente habló. Le preguntó si Alberto había sido liberado. Donato asintió. 3 meses después de la boda, como prometió. Alberto era libre. Podía reconstruir su vida. Eleonora cerró los ojos. Al menos eso. Al menos él estaba a salvo. Aunque le hubiera costado su propia libertad. El Mediterráneo brillaba bajo la luna mientras el yate se alejaba de la costa italiana. Y Eleonora supo que estaba dejando atrás la vida que conocía, hacia un futuro incierto con un hombre que la había comprado como si fuera un objeto. Pero lo que ella no sabía era que ese hombre, por cruel que hubieran sido sus métodos, la miraría cada noche con una mezcla de adoración y arrepentimiento, porque Donato de Rossi era muchas cosas, pero sobre todo, era un hombre desesperadamente enamorado. Y eso lo hacía más peligroso que cualquier tirano. El Castello Sanguineto se alzaba sobre un acantilado siciliano como una fortaleza medieval, muros de piedra antigua, torres que tocaban las nubes, vista infinita del Mediterráneo. Era hermoso y aterrador al mismo tiempo, como su nuevo dueño. Eleonora bajó del automóvil sintiéndose más pequeña que nunca. Los sirvientes se alinearon para recibirla con reverencias silenciosas. Donato la guió a través de pasillos de mármol y tapices antiguos. Cada paso resonaba en el silencio. Llegaron a las habitaciones principales. 2 puertas, 2 mundos. Donato abrió la primera. Era una suite digna de una reina. Cama con dosel de seda azul, muebles tallados a mano, ventanas con vista al mar, un vestidor lleno de ropa que ella nunca había pedido, libros de poesía cuidadosamente seleccionados en los estantes. Donato había prestado atención a cada detalle. Él se quedó en el umbral. Habló con voz más suave de lo que ella esperaba. Esta sería su habitación, su espacio, su refugio, y nadie, ni siquiera él, entraría sin su permiso. Eleonora lo miró confundida. Donato señaló la puerta al otro lado del pasillo. Esa era su habitación. Estarían cerca, pero separados, hasta que ella decidiera lo contrario. Eleonora sintió una mezcla de alivio y confusión. Le preguntó por qué. Donato se acercó lentamente. Se detuvo a un paso de ella. La miró con aquellos ojos oscuros que por primera vez mostraban vulnerabilidad. Habló con voz quebrada. Sé que me odias. Sé que hice cosas imperdonables para tenerte aquí. Sé que destruí tu felicidad. Pero también sé que no puedo forzarte a amarme. Eso sería destruir lo único que me importa. Solo te tocaré cuando tu corazón lo permita. Cuando tus ojos me miren sin odio, cuando tus labios me busquen por voluntad propia. Puedo esperar 1 mes, 1 año, toda una vida, pero no tomaré lo que no me das libremente. Eleonora se quedó en silencio, procesando esas palabras. Era lo último que esperaba de un hombre que había chantajeado y destruido para tenerla. Donato dio un paso atrás. Le deseó buenas noches con una reverencia que parecía fuera de lugar en alguien tan poderoso, y salió cerrando la puerta suavemente. Eleonora se quedó sola en esa habitación hermosa y vacía. Las lágrimas comenzaron a caer sin control. Lloró por Alberto, por su libertad perdida, por su vida robada, pero también lloró por algo que no entendía, por la gentileza inesperada en los ojos de un monstruo. Se acercó a la ventana y miró el Mediterráneo brillando bajo la luna. El mar era libre. Ella no, pero al menos, esa noche, no sería tocada contra su voluntad. Y eso era más de lo que muchas mujeres en su posición podían decir. Se cambió el vestido de novia por un camisón blanco que encontró en el vestidor. Se acostó en la cama de seda azul que olía a lavanda, y cerró los ojos esperando no soñar. Al otro lado del pasillo, Donato no durmió. Se quedó sentado en su habitación, con una copa de whisky que no bebió, mirando la puerta que conectaba sus habitaciones, una puerta que él mismo había jurado no cruzar. Se preguntó si había cometido el error más grande de su vida, si al tenerla cerca pero inalcanzable, se había condenado a una tortura peor que la soledad.
porque verla todos los días sabiendo que lo odiaba era peor que no verla en absoluto. Pero ya no había vuelta atrás. Eleonora era su esposa, y él había jurado esperarla el tiempo que fuera necesario, aunque esa espera lo matara lentamente. La luna de Sicilia brilló sobre el Castello Sanguineto. 2 personas, 2 habitaciones, un matrimonio que era solo un nombre en papel, y un futuro incierto que ni siquiera el destino podía predecir, porque el amor, cuando nace de la oscuridad, nunca sigue las reglas esperadas. A veces florece en silencio, a veces crece en el dolor, y a veces, solo a veces, transforma a los monstruos en hombres. Pero esa transformación aún estaba muy lejos. Por ahora, solo había silencio, lágrimas y una promesa que se sentía como una sentencia. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu like y suscríbete. El tiempo en el Castello Sanguineto se movía de forma extraña. Los días eran largos, las noches más largas aún. Eleonora despertaba cada mañana en su habitación de seda azul, y por un momento olvidaba dónde estaba. Luego la realidad la golpeaba como una ola fría. 6 meses habían pasado desde la boda. 180 días de una vida que no era suya. Pero algo había cambiado. Algo sutil, casi imperceptible. Donato cumplió su palabra. Nunca entró a su habitación sin permiso. Nunca la tocó sin invitación. Nunca exigió nada que ella no estuviera dispuesta a dar. Y eso la confundía más que cualquier violencia. Los días transcurrían con una rutina extraña. Desayunaban juntos en la terraza con vista al mar. Él leía el periódico mientras ella miraba las gaviotas. A veces él intentaba conversar. Le preguntaba si había dormido bien, si necesitaba algo, si los libros que le envió le gustaban. Ella respondía con monosílabos. Sí, no, gracias. Pero nunca una conversación real. Donato no insistía. Solo asentía y volvía a su periódico. Por las tardes, Eleonora caminaba por los jardines del castillo. Rosales antiguos, fuentes de mármol, senderos de piedra que llevaban al acantilado. Ahí, mirando el mar infinito, pensaba en Alberto. Se preguntaba qué estaría haciendo, si la recordaba, si había reconstruido su vida. Le había enviado una carta 2 meses después de la boda, breve, formal, agradeciendo su sacrificio, pero pidiéndole que no volviera a contactarlo. Necesitaba seguir adelante. Esas palabras la habían herido más profundamente que cualquier insulto. Mientras tanto, en Roma, cosas estaban sucediendo que Eleonora desconocía. Vittoria d'Enrossi había comenzado su campaña de venganza. Sutilmente, estratégicamente, rumores en los salones aristocráticos, comentarios venenosos en las cenas de la alta sociedad. La nueva condesa fue comprada como ganado. Dicen que su familia estaba arruinada y la vendieron al mejor postor. Pobrecita, tan joven y tan hermosa, desperdiciada en un hombre que solo la quiere como trofeo. Las palabras se extendieron como veneno por Roma. Y aunque Eleonora estaba lejos en Sicilia, las consecuencias llegarían eventualmente, porque Vittoria no se detendría hasta destruir lo que Donato amaba. En el Castello, Donato trabajaba desde su estudio la mayor parte del día. Contratos navales, exportaciones de petróleo, negocios con el régimen fascista. Era un hombre poderoso con responsabilidades infinitas. Pero cada tarde, sin falta, dejaba todo y buscaba a Eleonora. A veces la encontraba en el jardín, a veces en la biblioteca. Una vez la encontró dormida bajo un naranjo con un libro de Dante sobre el pecho. Se quedó mirándola durante largos minutos. La forma en que el sol hacía brillar su cabello negro. La forma en que sus labios rojos se entreabrían mientras soñaba. La forma en que sus pestañas proyectaban sombras sobre sus mejillas. Era la mujer más hermosa que había visto en su vida. Y era su esposa, pero también era un extraño. Una noche, durante la cena, Eleonora preguntó algo que lo sorprendió. Le preguntó sobre su primer matrimonio. Donato se quedó quieto, con la copa de vino a medio camino de sus labios. Nadie le había preguntado eso en años. Respiró profundo y decidió ser honesto. Le contó sobre Vittoria, cómo se habían casado jóvenes por conveniencia de familias aristocráticas, cómo él intentó amarla, pero ella siempre lo veía como un medio para mantener su estatus, cómo lo traicionó con su mejor amigo en su propia casa, cómo el divorcio fue un escándalo que casi lo destruyó socialmente, cómo juró nunca más amar, y luego la vio a ella en el Palazzo Colonna, y todas esas promesas se rompieron. Eleonora lo escuchó en silencio. Por primera vez, vio algo humano en él: dolor, traición, vulnerabilidad.
No justificaba lo que le había hecho, pero al menos entendía de dónde venía. Esa noche, por primera vez en 6 meses, ella le dio las gracias por contarle. Donato sonrió con tristeza. Era la primera vez que ella le hablaba sin odio en la voz. Era poco, casi nada, pero para él era todo. Los días continuaron. Donato comenzó a mostrarle el castillo, la torre norte con vista a todo Sicilia, la bodega con vinos de 100 años, la capilla privada donde sus ancestros se habían casado. Eleonora caminaba a su lado, escuchando sus historias sobre la familia de Rossi, guerreros, comerciantes, sobrevivientes de invasiones y cambios de poder. Él hablaba con orgullo pero también con cierta melancolía, como si todo ese poder y toda esa historia significaran poco sin alguien con quien compartirlo. Una tarde, mientras caminaban por el jardín de rosas blancas, Eleonora notó algo. Había más rosas que antes, muchas más. Donato admitió que las había mandado plantar, porque una vez, meses atrás, ella había mencionado que las rosas blancas eran sus favoritas. Eleonora se detuvo en seco. Él había estado prestando atención, incluso antes de la boda, incluso cuando ella solo lo veía como su carcelero. Algo pequeño se movió en su pecho. No era amor, ni siquiera simpatía, pero era el principio de algo, reconocimiento, quizás, o simplemente confusión, porque era más fácil odiarlo cuando era solo un monstruo, pero cuando mostraba momentos de humanidad, todo se volvía más complicado. Los meses pasaron y una carta llegó al castillo. Eleonora la recibió con manos temblorosas. Era de una amiga de Roma. Dentro, noticias sociales, rumores, eventos que se había perdido. Y al final, casi como una postdata casual, una frase que le detuvo el corazón. Por cierto, el dottore Valeriano se casó el mes pasado con la hija del industrial Marchetti. Dicen que es un matrimonio feliz. Eleonora leyó esa línea una y otra vez. Alberto, incasado, 3 meses después de su liberación, había seguido adelante, mientras ella estaba atrapada en Sicilia, esperando, recordando, soñando con un futuro que nunca llegaría. Él simplemente vivió. Se casó con otra. Probablemente ya la había olvidado. Algo dentro de Eleonora se rompió esa tarde. No de tristeza, de desilusión. El hombre por quien había sacrificado su libertad no había luchado por ella. No había esperado. No había intentado nada. Solo aceptó la libertad que Donato le dio y siguió adelante. Mientras Donato, el villano de su historia, seguía aquí, esperando, respetando, cumpliendo su promesa. Esa noche, algo cambió en Eleonora. No fue abrupto, fue sutil, como una grieta en un muro, pero fue el comienzo de algo que ni ella misma entendía aún. La noche después de recibir la carta sobre el matrimonio de Alberto, Eleonora no durmió. Se quedó sentada en el borde de su cama, mirando el mar bajo la luna, con la carta arrugada en su mano. Las palabras resonaban en su mente como un eco doloroso. El dottore Valeriano se casó el mes pasado. Casado. El hombre que le había jurado amor eterno. El hombre por quien había renunciado a su libertad. El hombre que supuestamente la amaría incluso en la distancia. Se había casado con otra mujer en menos de un año. Eleonora sintió algo más fuerte que tristeza. Sintió rabia. Rabia contra Alberto por no luchar. Rabia contra su padre por venderla. Rabia contra el destino por ser tan cruel. Y rabia contra sí misma por haber creído en promesas que se rompieron con tanta facilidad. Se levantó y caminó hacia la ventana. El Mediterráneo brillaba oscuro y infinito bajo las estrellas. Libre, salvaje, indiferente al dolor humano. Ella quería gritar, llorar, romper algo. Pero lo que más quería era dejar de sentir, dejar de recordar, dejar de esperar a un fantasma que ya no existía. En ese momento, tomó una decisión. No sería una viuda en vida esperando a un hombre que la había olvidado. No desperdiciaría más días soñando con un pasado que nunca regresaría. Si Alberto podía seguir adelante, ella también. Y había un hombre al otro lado del pasillo que había esperado 6 meses sin exigir nada. Un hombre que había cumplido cada promesa. Un hombre que la miraba como si fuera la única mujer en el mundo. Eleonora se miró en el espejo. El camisón blanco de algodón que usaba cada noche. Cabello suelto sobre los hombros. Ojos azules que ya no lloraban. Respiró profundo y abrió la puerta de su habitación. El pasillo estaba en penumbra. Solo la luz de la luna entraba por las ventanas altas. Se detuvo frente a la puerta de Donato. Su corazón latía tan fuerte que pensó que él podría oírlo. Levantó la mano y tocó suavemente.
Silencio. Luego, pasos. La puerta se abrió. Donato apareció con el torso descubierto, pantalones de dormir, cabello despeinado. Sus ojos se abrieron con sorpresa al verla ahí. Eleonora no dijo nada, solo lo miró. Y en ese momento, él entendió. Le preguntó con voz ronca si estaba segura. Ella asintió lentamente. No por amor, no todavía, pero por necesidad, por querer dejar de sentirse vacía, por querer sentir algo diferente al dolor. Donato dio un paso atrás, invitándola a entrar. Eleonora cruzó el umbral. La habitación era más oscura que la suya. Muebles de madera pesada, cortinas gruesas, una cama grande en el centro. Olía a tabaco y colonia masculina. Donato cerró la puerta suavemente. Se quedaron de pie, uno frente al otro, en el silencio cargado de la habitación. Él no se movió. Esperaba, cumpliendo su promesa hasta el final, solo cuando ella lo deseara. Eleonora dio el primer paso. Se acercó lentamente. Levantó la mano y tocó su pecho desnudo. Sintió el latido errático de su corazón bajo sus dedos. Donato cerró los ojos como si ese simple toque fuera una bendición. Cuando los abrió, había lágrimas contenidas. Le murmuró que había esperado tanto tiempo. Ella no respondió con palabras. Solo se puso de puntillas y lo besó. No fue un beso de amor, fue un beso de rendición, de cansancio, de necesidad de sentir algo diferente. Pero para Donato, fue el momento más importante de su vida. Las manos de él la rodearon con cuidado, como si fuera de cristal. La levantó suavemente y la llevó hacia la cama. La recostó con una ternura que la sorprendió. Y esa noche, bajo la luna siciliana, algo cambió entre ellos. No fue violento, no fue frío, fue suave, fue lento, fue real. Donato la tocó como si estuviera pintando una obra maestra. Cada caricia era una pregunta, cada beso era una súplica. Eleonora cerró los ojos y se dejó llevar. Y por primera vez en 6 meses, no pensó en Alberto, solo sintió. La forma de Donato en que murmuraba su nombre como una oración contra cuando terminó, él no se apartó. La abrazó contra su pecho y besó su frente con una dulzura que la hizo temblar. Eleonora se quedó quieta, escuchando el latido de su corazón, fuerte, constante, real. No dijo nada, él tampoco. Solo se quedaron así, 2 cuerpos entrelazados en la oscuridad. Y cuando el sueño finalmente llegó, Eleonora no soñó con el pasado, soñó con nada, y eso, de alguna forma, fue un alivio. A la mañana siguiente despertó en la habitación de Donato. La luz del amanecer entraba por las cortinas. Él ya estaba despierto, sentado en el borde de la cama, mirándola. Cuando ella abrió los ojos, él sonrió con una mezcla de esperanza y miedo. Le preguntó si se arrepentía. Eleonora lo pensó un momento. No, no se arrepentía. No sabía qué significaba lo de anoche. No sabía si algún día lo amaría, pero sabía que ya no quería vivir como un fantasma. Se levantó, se envolvió en una sábana y regresó a su habitación sin decir más. Donato se quedó sentado, respirando profundo. No había sido un «te amo», pero había sido un comienzo. Y para un hombre que había esperado 6 meses, eso era más que suficiente. Esa mañana, durante el desayuno en la terraza, algo era diferente. Eleonora lo miraba de otra forma. No con amor, pero tampoco con odio. Con algo intermedio, algo nuevo. Curiosidad, quizás, o simplemente aceptación. Donato no hizo preguntas, no presionó. Solo le ofreció más café y siguió leyendo su periódico. Pero por dentro, su corazón latía con una esperanza que no se atrevía a nombrar. Porque por primera vez en su vida, Donato de Rossi, el hombre que lo tenía todo, había recibido algo que el dinero no podía comprar. Una oportunidad, y estaba dispuesto a no desperdiciarla. 3 meses habían pasado desde aquella noche, y todo había cambiado. No de forma abrupta, no con declaraciones dramáticas, sino con pequeños momentos que se acumulaban como gotas de lluvia hasta formar un río. Eleonora ya no desayunaba en silencio, hacía preguntas, comentarios, incluso sonreía ocasionalmente. Donato respondía con cuidado, como si cada conversación fuera un cristal frágil que no quería romper, pero también se permitía ser más él mismo, menos el magnate poderoso, más el hombre de 45 años que había olvidado cómo reír. Una mañana, Eleonora despertó y notó algo extraño. No pensó en Alberto al abrir los ojos, pensó en el desayuno que Donato le había prometido en la terraza.
Pensó en la forma en que él leía el periódico con ceño fruncido cuando había malas noticias. Pensó en cómo sus ojos se iluminaban cuando ella entraba a la habitación. Se vistió con un vestido azul claro que Donato le había regalado semanas atrás. Antes lo había ignorado. Ahora se lo ponía sin pensar. Bajó a la terraza y lo encontró esperándola. Él levantó la mirada del periódico y algo en su expresión se suavizó. Le dijo que ese color hacía que sus ojos brillaran aún más. Eleonora sintió calor en las mejillas. No era un cumplido vacío. Era genuino. Y por primera vez le importó lo que él pensaba. Después del desayuno, Donato le preguntó si quería acompañarlo a inspeccionar los viñedos del castillo. Ella aceptó. Caminaron juntos por los senderos de piedra rodeados de vides verdes. Donato le explicó sobre la cosecha, las uvas, el proceso de fermentación. Eleonora escuchaba, no por obligación, sino por interés real. Había algo reconfortante en oírlo hablar de cosas simples, no de poder, no de negocios, solo de la tierra y su trabajo. En un momento, mientras cruzaban un puente de madera sobre un arroyo, ella tropezó. Donato la sostuvo del brazo con rapidez, y cuando ella lo miró para agradecerle, sus rostros quedaron a centímetros de distancia. El tiempo se detuvo. Él no se movió. Solo la miró con esos ojos oscuros que ya no le parecían intimidantes. Ella no se apartó. Solo sintió su respiración mezclarse con la de él. Fue un momento breve, pero intenso. Y cuando él la soltó suavemente, algo había cambiado de nuevo. Esa tarde, Eleonora descubrió algo que la dejó sin aliento. Mientras exploraba los jardines traseros del castillo, encontró un área que no había visto antes. Un jardín entero de rosas blancas. Cientos de ellas, perfectamente cuidadas, en plena floración. Era como un mar de blanco bajo el sol siciliano. Un jardinero anciano le explicó que el conde había ordenado plantarlas hace meses, antes de la boda. Después de averiguar cuáles eran sus flores favoritas, Eleonora se quedó quieta, rodeada de rosas blancas, sintiendo algo extraño en el pecho. Donato había pensado en ella incluso entonces, cuando ella solo lo veía como su enemigo. Él ya la estaba cuidando de formas que ella no veía. Esa noche, durante la cena, ella le agradeció por el jardín. Donato se sorprendió. Pensó que nunca lo descubriría. Admitió que quería darle algo hermoso en medio de todo lo feo que le había hecho. Eleonora lo miró a los ojos, y por primera vez le sonrió. De verdad, no fue una sonrisa grande, pero fue genuina. Y Donato sintió que podría vivir 1000 años con esa sonrisa grabada en su memoria. Los días se llenaron de momentos así, pequeños, significativos. Una tarde, Donato le mostró su biblioteca privada. Miles de libros en estantes que tocaban el techo. Primeras ediciones, manuscritos raros, poesía italiana del Renacimiento. Eleonora recorrió los estantes con asombro. Donato le dijo que podía tomar cualquier libro que quisiera. Ella eligió uno al azar. Dante, la Divina Comedia. Él sonrió. Era su favorito también. Se sentaron juntos en sillones de cuero mientras ella leía en voz alta. Donato cerró los ojos, escuchando, no las palabras de Dante, sino la voz de ella. Suave, musical, viva. Fue el momento más pacífico de su vida. Otra tarde, Eleonora enfermó con fiebre alta. Un resfriado fuerte que la dejó débil y temblorosa. Donato canceló todas sus reuniones. Se quedó a su lado durante 3 días. Le cambiaba los paños fríos en la frente. Le daba agua con miel. Le sostenía la mano cuando los escalofríos la hacían temblar. No dejó que nadie más la atendiera. Él mismo lo hizo todo. En un momento de delirio, Eleonora murmuró algo. Donato se inclinó para escuchar. Ella dijo, «No te vayas». Él le apretó la mano con ternura. Le prometió que nunca lo haría. Cuando la fiebre finalmente bajó, Eleonora despertó y lo encontró dormido en una silla junto a su cama, todavía sosteniendo su mano, con ojeras profundas, barba de 3 días, ropa arrugada. Se había quedado ahí toda la noche. Algo dentro de ella se derritió. Este hombre poderoso, que podía mover el mundo con una llamada, había pasado 3 días cuidándola como si fuera lo más importante del universo. Cuando él despertó, ella ya lo estaba mirando. Él le preguntó cómo se sentía. Ella le respondió que mejor. Y luego, sin pensarlo, le acarició el rostro con suavidad. Donato cerró los ojos ante ese toque, como si fuera lo más precioso que había recibido en su vida. Una noche, después de la cena, Eleonora escuchó un sonido extraño.
Era música. Violín. Siguió el sonido hasta el salón de música. Ahí estaba Donato, de espaldas a la puerta, tocando el violín con los ojos cerrados. La melodía era triste, hermosa, desgarradora. Eleonora se quedó en el umbral, hipnotizada. No sabía que él tocaba. No sabía que podía crear algo tan bello. Cuando la canción terminó, ella aplaudió suavemente. Donato se dio vuelta, sorprendido y avergonzado. Admitió que era algo que hacía cuando necesitaba pensar. Eleonora le pidió que tocara otra. Él dudó, pero accedió. Se sentó en un sillón cercano mientras él interpretaba pieza tras pieza, y en algún momento, sin darse cuenta, comenzó a llorar. No de tristeza, sino de algo más complejo, de belleza, de melancolía, de algo que estaba naciendo dentro de ella y que no sabía cómo nombrar. Cuando Donato terminó y la vio con lágrimas en las mejillas, dejó el violín y se arrodilló frente a ella. Le preguntó qué pasaba. Eleonora negó con la cabeza. No sabía cómo explicarlo. Solo sabía que algo estaba cambiando, que el hombre que una vez odió ahora la hacía sentir cosas que Alberto nunca logró. Seguridad, cuidado, presencia. Alberto le había dado sueños, pero Donato le estaba dando realidad. Una tarde, mientras caminaban por el acantilado, Eleonora se detuvo en el borde. El Mediterráneo rugía abajo, salvaje, infinito. Donato se paró a su lado. Ella habló sin mirarlo. Le preguntó por qué la amaba tanto. Él respiró profundo antes de responder. Le dijo que no sabía explicarlo con lógica, que desde el momento en que la vio en el Palazzo Colonna, algo en él reconoció algo en ella, como si sus almas se hubieran conocido en otra vida, como si estuviera destinado a amarla incluso si ella nunca lo correspondía. Eleonora finalmente lo miró, y en ese momento, con el viento revolviendo su cabello negro y el sol haciendo brillar sus ojos azules, preguntó algo que él nunca esperó. Le preguntó si podía besarla, no como su esposo, sino como el hombre que la amaba. Donato sintió que el corazón se le detenía. Asintió lentamente. Eleonora cerró los ojos. Él se inclinó con una suavidad que contrastaba con su tamaño imponente, y la besó. Fue diferente a todas las veces anteriores. No fue de necesidad, no fue de rendición, fue de elección, de voluntad propia, de algo que empezaba a parecerse al amor. Cuando se separaron, ella lo miró con una expresión nueva. Ya no había odio, ya no había resentimiento, solo había curiosidad, asombro, y el inicio de algo más profundo. Donato le acarició el rostro con el pulgar. Le dijo que había esperado tanto tiempo ese beso. Ella le respondió que quizás había valido la pena la espera, y por primera vez desde que se conocieron, sonrieron juntos. No por obligación, no por cortesía, sino porque, de alguna forma inexplicable, estaban empezando a ser felices. El sol comenzó a ponerse sobre el Mediterráneo, pintando el cielo de naranjas y rosas, y dos personas que habían comenzado como enemigos caminaron de regreso al castillo tomados de la mano. No sabían lo que el futuro les deparaba, no sabían que pronto enfrentarían la prueba más grande de su relación, solo sabían que en ese momento, bajo el cielo siciliano, algo hermoso estaba naciendo, y a veces, eso es suficiente. La felicidad, como todos los estados frágiles, nunca dura sin ser probada. Un mes después del beso en el acantilado, llegó una carta al Castello Sanguineto. Era de Roma, con el sello de Rossi, pero no de Donato, de Vittoria. Donato la abrió con desconfianza. Dentro, una invitación escrita con caligrafía perfecta. Vittoria solicitaba visitar el castillo para resolver asuntos pendientes de la separación de bienes, argumentos legales, documentos que firmar, todo muy formal. Donato apretó la mandíbula. Sabía que era una mentira. Vittoria no necesitaba resolver nada. Ya todo había sido liquidado años atrás. Esto era otra cosa. Le mostró la carta a Eleonora durante el desayuno. Ella leyó con curiosidad. Le preguntó quién era exactamente Vittoria. Donato suspiró. Era hora de contarle todo. Le habló de su ex esposa con más detalle que antes, de cómo la había amado cuando eran jóvenes, de cómo ella solo lo veía como un medio para mantener su estatus aristocrático, de la traición, del divorcio escandaloso, de la humillación pública, y de cómo Vittoria nunca le perdonó que la dejara, aunque ella fuera la culpable. Eleonora escuchó con atención. Sintió algo extraño en el pecho. No era celos, era protección. No quería que nadie lastimara a Donato. Le preguntó si podía rechazar la visita.
Donato negó con la cabeza. Si la rechazaba, Vittoria lo usaría como excusa para crear más problemas legales. Era mejor dejarla venir, firmar lo que fuera necesario y que se fuera. Pero lo que Donato no sabía era que Vittoria no venía a firmar papeles. Venía a destruir. 3 días después, una caravana de automóviles llegó al Castello Sanguineto. Vittoria descendió del primero con elegancia calculada. Vestido negro, sombrero con velo, perlas antiguas. Lucía como una viuda, o como una reina en el exilio. La acompañaban 3 aristócratas romanos, testigos de la firma de documentos. Donato los recibió con frialdad cortés. Vittoria los saludó con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Y luego vio a Eleonora bajando las escaleras del castillo, y todo el veneno dentro de Vittoria se concentró en un solo punto. Eleonora era más hermosa en persona que en cualquier fotografía, cabello negro brillando bajo el sol siciliano, ojos azules que parecían imposibles, labios rojos carnudos que nunca necesitaban pintura, y lo peor, lucía feliz, radiante, amada, todo lo que Vittoria nunca fue en ese castillo. La envidia le quemó como ácido. Vittoria se acercó a Eleonora con pasos medidos. La saludó con una reverencia exagerada. Le dijo con voz dulce y venenosa que era un placer conocer a la nueva condesa. Eleonora respondió con cortesía fría, pero en sus ojos había desconfianza. Podía sentir el peligro emanando de esa mujer como un perfume tóxico. La reunión de negocios se llevó a cabo en la biblioteca. Documentos insignificantes, firmas, formalidades que no requerían la presencia de 3 testigos. Pero Vittoria había insistido. Necesitaba público para lo que planeaba. La reunión terminó antes del mediodía. Vittoria sugirió con falsa amabilidad que sería descortés irse sin almorzar. Donato, por obligación social, accedió. El almuerzo se sirvió en el comedor principal. Conversación tensa, miradas furtivas, risas falsas. Vittoria actuaba como la anfitriona perfecta, contando anécdotas de cuando vivía ahí. Cuando yo era la condesa, recuerdo que yo decoré este salón. Los tiempos cuando este lugar tenía vida. Cada comentario era una puñalada sutil hacia Eleonora. Donato apretaba la mandíbula pero se mantenía en silencio. Eleonora comía en silencio, sintiendo la tensión crecer. A mitad del almuerzo, comenzó a sentirse mal. Náuseas, mareo, calor sofocante. Se disculpó y salió hacia el jardín para tomar aire fresco. Donato quiso levantarse, pero Vittoria lo detuvo con una mano en su brazo. Le dijo que las mujeres a veces necesitaban su espacio, que no fuera sobreprotector. Donato dudó, pero se quedó. Fue el error más grande de su vida. En el jardín, Eleonora respiraba profundo, tratando de calmar las náuseas. El sol era intenso, el aire pesado. Se sentó en un banco de piedra bajo un naranjo. Entonces escuchó pasos. Un hombre joven apareció entre los árboles. Era uno de los jardineros del castillo, no más de 25 años, cabello oscuro, ojos nerviosos. Se acercó a Eleonora con preocupación fingida. Le preguntó si se sentía bien. Ella asintió, agradeciendo su preocupación. Él se acercó más, demasiado cerca. Eleonora se puso de pie, incómoda. Intentó regresar al castillo, pero él la detuvo, y entonces todo pasó muy rápido. El hombre la agarró de los brazos con fuerza. Eleonora gritó, intentando soltarse. Él la empujó contra el tronco del naranjo. Rasgó parte de su vestido en la lucha. La sostuvo de las muñecas con violencia. Eleonora intentó gritar de nuevo, pero entonces escuchó voces acercándose, y entendió. Esto era una trampa. Vittoria apareció primero, liderando al grupo de testigos y a Donato. Su rostro mostraba shock perfecto. Gritó con voz escandalizada. «¡Dios mío, miren!». Los 3 aristócratas romanos se detuvieron en seco, mirando la escena. Eleonora con el vestido rasgado, el jardinero sosteniéndola contra el árbol. La posición comprometedora. Vittoria cubrió su boca con falsa indignación. La condesa, traicionando a su esposo. Donato apareció detrás y vio la escena. Su rostro se volvió de piedra. Eleonora lo miró con ojos desesperados. Intentó explicar, pero el jardinero la interrumpió. Con voz temblorosa y claramente ensayada, dijo: «Ella me llamó aquí. Me pidió que viniera. Lo juro». Vittoria se volvió hacia los testigos con dramatismo calculado. «¿Lo ven? La santa esposa no es tan santa. Tal vez el linaje de Rossi está en duda. ¿Quién sabe si habrá un heredero legítimo?». Los aristócratas murmuraban entre ellos. «Escándalo.
vergüenza, chismes que valdrían oro en Roma. Eleonora soltó las lágrimas que había estado conteniendo. Miró a Donato, solo a él. Sus ojos azules suplicaban que le creyera, que viera la verdad, que no la abandonara. El tiempo se detuvo. Todos esperaban la reacción del conde. Vittoria sonreía con triunfo apenas oculto. Estaba segura de que Donato dudaría, que el dolor de su primera traición lo haría ver traición donde no la había, que destruiría a Eleonora con sus propias manos. Pero entonces Donato hizo algo que nadie esperaba. Caminó directamente hacia Eleonora. Apartó al jardinero con un solo movimiento violento. El hombre cayó al suelo. Donato se quitó su chaqueta y envolvió a Eleonora con ella. La abrazó contra su pecho, y luego se volvió hacia Vittoria con ojos de hielo. Habló con voz letal. La única traidora aquí es quien armó este teatro barato. Vittoria palideció. Donato se volvió hacia el jardinero, que intentaba levantarse. Le preguntó con calma aterradora, ¿cuánto te pagó? El hombre tembló. Donato repitió la pregunta, pero esta vez con todo el peso de su poder. El jardinero se quebró. Admitió entre sollozos que Vittoria lo había contactado días antes, que le había pagado 1000 liras para agarrar a la condesa en el momento exacto, que le había dado instrucciones precisas sobre cómo y dónde, que le prometió más dinero si testificaba contra ella. El silencio fue absoluto. Los tres aristócratas miraban a Vittoria con shock. Ella intentó negar, pero su rostro la delataba. Donato dio un paso hacia su exesposa, y cuando habló, su voz cortó como un cuchillo. Saliste de mi vida una vez por tu propia traición. Ahora sales de ella para siempre por intentar destruir lo único que amo. Se volvió hacia los testigos. Si alguno de ustedes repite una palabra de lo que pasó aquí, usaré cada recurso que tengo para arruinar sus familias. ¿Entendido? Los tres asintieron aterrorizados. Donato ordenó que Vittoria fuera escoltada fuera del castillo inmediatamente, que nunca más pusiera un pie en tierra de Rossi, que si intentaba algo contra Eleonora de nuevo, él mismo la destruiría públicamente. Vittoria, humillada frente a los mismos testigos que había traído para humillar a otros, fue escoltada hacia los automóviles. Antes de subir, lanzó una última mirada de odio puro hacia Eleonora, pero ya no importaba. Había perdido. Cuando los automóviles se alejaron, Donato se volvió hacia Eleonora. Ella estaba temblando, envuelta en su chaqueta, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Él la levantó en brazos sin decir palabra. La llevó de vuelta al castillo. Ignoró a los sirvientes, ignoró todo. Solo subió las escaleras directamente a su habitación. La recostó en la cama con cuidado. Se arrodilló frente a ella. Y entonces Eleonora hizo algo que nunca había hecho. Se lanzó a sus brazos y lloró con todo su cuerpo. No de miedo, no de humillación, sino de alivio, porque él había creído en ella, sin dudar, sin preguntar. Había elegido confiar. Donato la sostuvo contra su pecho, acariciando su cabello. Le murmuró una y otra vez que estaba a salvo, que nadie volvería a hacerle daño, que él siempre la protegería, que siempre le creería. Eleonora levantó el rostro y lo miró a través de las lágrimas, y dijo las palabras que él había esperado escuchar desde el día que la conoció. Le dijo que lo amaba, no por obligación, no por gratitud, sino porque era verdad, porque en el momento más oscuro, él había sido su luz, porque él había luchado por ella cuando todos dudaban, porque él la había elegido una y otra vez, y ahora, finalmente, ella lo elegía a él. Donato cerró los ojos, sintiendo lágrimas propias correr por su rostro. La besó con una ternura infinita, y esa noche, por primera vez, hicieron el amor no como esposos forzados, sino como dos personas que se habían encontrado en la oscuridad y decidido quedarse en la luz. El Castello Sanguineto durmió en paz. Vittoria regresó a Roma derrotada, y dos almas que habían comenzado como enemigos finalmente descansaban como amantes. 2 meses después del incidente con Vittoria, Eleonora despertó sintiéndose extraña, náuseas matutinas, mareo, sensibilidad en los sentidos. Al principio pensó que era otro resfriado, pero cuando los síntomas persistieron durante una semana, llamó al médico del Castello. El doctor llegó, la examinó y salió de la habitación con una sonrisa. Le informó a Donato antes que a ella. La condesa estaba embarazada, aproximadamente 2 meses. Donato sintió que el mundo se detenía. Un hijo, su hijo, de Eleonora, la familia que nunca pensó que tendría, el legado que creía imposible.
Entró a la habitación donde Eleonora esperaba sentada en el borde de la cama. Se arrodilló frente a ella y tomó sus manos. Le contó lo que el médico había dicho. Eleonora lo miró con ojos abiertos, embarazada. Llevaba dentro de ella la vida que habían creado juntos. Las lágrimas comenzaron a caer, pero esta vez eran lágrimas de alegría. Donato la abrazó con cuidado, como si fuera de cristal. Le prometió que sería el mejor padre que pudiera ser, que su hijo crecería amado y protegido, que nunca conocería la oscuridad que ellos habían atravesado. Los meses pasaron como un sueño. Eleonora florecía con el embarazo. Su belleza se intensificaba con el resplandor de la maternidad. Donato no se separaba de ella. Cancelaba viajes, delegaba negocios. Solo quería estar ahí, tocando su vientre creciente, sintiendo las patadas del bebé. En Roma, Vittoria se enteró de la noticia a través de los chismes aristocráticos. Intentó enviar una carta anónima a ciertos periódicos, insinuando escándalos, cuestionando paternidades, pero nadie le hizo caso. Su credibilidad estaba destruida después del incidente en el Castello. Se había convertido en una paria social. Nadie quería asociarse con la mujer que había intentado arruinar a la condesa más amada de Italia, porque los rumores también habían viajado en dirección opuesta. La historia de cómo el conde había defendido a su esposa, cómo había expulsado a su exesposa sin dudar, cómo amaba a Eleonora con una devoción que rozaba la leyenda. Y la sociedad italiana, romántica hasta el tuétano, adoraba esa historia. Vittoria murió sola años después, amargada y olvidada. Pero esa noche, en el Castello Sanguineto, nadie pensaba en ella. Una tarde de otoño, con el sol pintando el Mediterráneo de oro, Eleonora se sentó en su escritorio. Tenía un cuaderno de cuero que Donato le había regalado, y comenzó a escribir, no una carta, sino una reflexión, un testamento de lo que había aprendido. Escribió: pasé tanto tiempo amando al hombre equivocado que casi pierdo al correcto. Alberto me enseñó a soñar. Me dio poesía y promesas bajo la luna. Pero Donato me enseñó que el amor verdadero no es poesía, es presencia. Es el hombre que planta rosas blancas porque una vez las mencionaste. Es quien te cuida cuando estás enferma aunque tenga el mundo esperando. Es quien te defiende cuando todos dudan sin necesitar explicaciones. Es quien espera 6 meses sin tocarte porque respeta tu dolor. El amor verdadero no es quien te hace soñar despierta. Es quien se queda cuando la pesadilla llega. Y Alberto, el hombre que juré amar para siempre, me olvidó en 3 meses. Mientras Donato, el hombre que forcé a ser mi enemigo, nunca dejó de luchar. Ahora entiendo que el destino no se equivocó. Me puso donde necesitaba estar, con quien necesitaba estar. Y aunque el camino fue doloroso, cruel, injusto, llevarme a sus brazos, porque algunas historias de amor no comienzan con un beso, comienzan con una guerra. Y las mejores victorias son las que nunca imaginaste ganar. Eleonora cerró el cuaderno y miró por la ventana. Donato estaba en el jardín, supervisando las últimas flores del otoño, como si supiera que ella lo observaba. Levantó la vista. Sus ojos se encontraron a través del vidrio. Él sonrió. Ella también. Y en ese momento todo tuvo sentido. 3 meses después, en una noche de diciembre fría y clara, Eleonora dio a luz. El parto fue largo pero seguro. Donato se quedó sosteniendo su mano todo el tiempo. Cuando el llanto del bebé llenó la habitación, ambos lloraron también. Era un niño, cabello negro como la madre, ojos que prometían ser tan azules como los de ella. Lo llamaron Marco, por el abuelo de Donato. Cuando la partera puso al bebé en los brazos de Eleonora, ella miró a Donato y vio a un hombre completamente transformado. El magnate despiadado había desaparecido. Solo quedaba un padre aterrorizado y maravillado sosteniendo el dedo de su hijo. Esa noche, después de que Eleonora y el bebé durmieran, Donato salió al balcón, miró las estrellas sobre el Mediterráneo, y por primera vez en su vida, agradeció. Agradeció por la segunda oportunidad, por la mujer que lo había perdonado, por el hijo que nunca creyó merecer, por haber tenido el coraje de luchar incluso cuando todo parecía perdido. El jardín de rosas blancas del Castello Sanguineto estaba en plena floración. Un niño de 2 años corría entre las flores con risa contagiosa. Marco tenía los ojos azules de su madre y la determinación de su padre. Eleonora estaba sentada en un banco de piedra, una mano en su vientre redondeado. Estaba embarazada de nuevo, una niña esta vez. Donato se acercó con Marco en brazos, ambos cubiertos de polen de rosas.
Se sentó junto a su esposa y besó su frente. Eleonora recostó su cabeza en su hombro. Marco jugaba con las manos de su padre, balbuceando palabras a medio formar. El sol comenzó a ponerse, pintando todo de dorado. Eleonora habló con voz suave. Le dijo que a veces recordaba el baile en el Palazzo Colonna, cuando todo comenzó, cuando ella lo odiaba y él la amaba imposiblemente. Donato sonrió con nostalgia. Le preguntó si se arrepentía de algo. Ella lo pensó un momento. Luego negó con la cabeza, porque cada dolor, cada lágrima, cada momento oscuro los había llevado hasta aquí, a esta paz, a esta familia, a este amor que había crecido en el suelo más improbable. Donato la besó lentamente. Marco protestó con risitas, queriendo atención. Los tres rieron juntos, y en ese momento, bajo el cielo siciliano, rodeados de rosas blancas y amor conquistado, fueron completamente felices, porque el amor verdadero no es perfecto, es real, no es fácil, es ganado. No es un cuento de hadas, es una batalla que vale la pena pelear, y a veces, solo a veces, los finales más hermosos nacen de los comienzos más oscuros. Si te gustó esta historia, tu suscripción significa mucho para nosotros. Cada nuevo suscriptor nos motiva a seguir creando contenido con pasión. Suscríbete y deja tu like. Es gratis y nos ayuda muchísimo. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué momento te tocó más el corazón?